Resulta que con nuestros hijos adolescentes necesitamos entender los padres, las madres, los padres, el adulto responsable, los adultos a cargo, que la comunicación es muy sensible con ellos. Hay una diferencia entre lo que yo digo y lo que mi hijo interpreta, lo que mi hijo escucha, ¿no? Tú le estás hablando a tu adolescente de, no sé, flores y ellos escuchan papas, ¿no? Hay una distorsión, hay una distorsión ahí en cuanto a lo que ellos interpretan, ¿correcto? Y ahí creo yo se genera el bache, ¿no? Nosotros les damos devoluciones cuando queremos acompañarlos en alguna decisión o darles feedback de algo. Ellos lo consideran como una intromisión, por ejemplo, algo que no lo van a permitir. Y está bien que no lo permitan porque están en su proceso de autoconstrucción, construyendo su identidad. Proceso en el que obviamente no estamos invitados, hay que aceptarlo de una vez por todas. Doloroso, pero creo que así es, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque claro, si yo le digo algo y lo malinterpreta, y son como cristales, ¿no? Pero tampoco puedo quedarme callado. ¿Cómo corregir conductas que consideramos nosotros los padres no están haciéndole bien a nuestros hijos, a nuestros adolescentes? Vamos a conversar de este tema con Sol Misa. Ella es psicoterapeuta familiar y directora de Conocer, Psicología y Salud Mental Presencial. Sol, bienvenida. Háblale al micro. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por tocar este tema que creo que es tan importante como para concientizar que a veces ni siquiera es corregir, ¿no? Es como volver a enseñar. Claro. ¿No? Entonces, Bueno. y es como un nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces, porque como que corrección suena a Sí. castigo y como lo toman mal. ¿Por qué me corriges? ¿Por qué me dices? Cierto. ¿No? Entonces es como generar estos también- nuevos aprendizajes. Y también suena a que tengo que cambiarlo. O sea, tengo que hacer que el adolescente cambie. Total. Y de repente no es eso. Y no tiene que cambiar nada. Claro. No necesariamente, yo, mira, más que corrección, y eso quería como traerlo, es cómo genero el nuevo aprendizaje en mi hijo, porque obviamente yo lo que estoy haciendo es enseñarle con esto que desde mi realidad no está funcionando, ¿no? Y ellos tienen sus propias creencias porque, como bien dijiste, el cerebro está en una etapa de adolecer todo lo que viene, nada nos gusta, nada nos satisface, no es suficiente. Entonces, evidentemente vivir en esa insuficiencia ya trae irritabilidad, pero es parte normal del proceso. Entonces, cuando oye, ¿por qué me corriges? ¿Por qué me dices? No, yo no debería cambiar porque tú me dices. Es como, no, estoy tratando de generar un nuevo aprendizaje en ti. O sea, ya desde el concepto, ir como tratar de meterle de que no te quiero cambiar a ti. Y hacer la diferencia Claro. entre la conducta, es tu conducta, no tu persona. Esa frase es clave, ¿ah? ¿No? O sea, porque, claro, ¿por qué me quieres corregir? ¿O por qué quieres que cambie? No, yo no quiero que cambies tú, a ti te amo incondicionalmente. Pero Yo quiero que esta veas conducta, otra forma de claro, poder hacerlo también. Claro. Tú eliges. Claro, o sea, es clave como la primera parte diferenciar. No eres tu persona, sino eres esta conducta. Esta conducta me preocupa, esta conducta no me hace sentir bien, me pone triste esta conducta, me preocupa esta conducta que te lleva a este riesgo. O sea, siempre hacerlo más concreto porque no es la persona como tal, ¿no? O sea, no es que tú eres un desastre, sino en que esta fiesta fue preocupante. Porque además, importante eso, porque además durante la adolescencia, este tramo de 5 o 6 años más o menos, no sé, los chicos reciben todo el tiempo devoluciones desde un lugar horrible, ¿no? Eres un malcriado, eres esto, no haces, no vuelvas, no estudias, ya deberías hacer. Entonces todo el tiempo están siendo bombardeados, claro, desde el amor, desde la preocupación legítima, Sí. pero es la forma en la que fallamos, ¿no? Y de eso va, de cambiar la forma. O sea, la intención del nuevo aprendizaje siempre es bienvenida, o sea, porque evidentemente nosotros como adultos vamos a poner a pensar que estamos todos regulados y autocontrolados. En ese momento estamos viendo que mi hijo está en algún tipo de riesgo y por eso, o que está, ¿no? O sea, faltando algún valor que yo le inculqué, ¿no? Saluda, siéntate, pide, ¿no? Típicas cosas que también se lo decimos a los niños. El tema es que no va a tener la misma necesidad que nosotros. Como por ejemplo yo le comunico a mi hijo adolescente que esos amigos no le convienen, que tú te das cuenta a todas luces ese grupo de amigos
no está por buen camino. Yo como adulto ya me doy cuenta que andan en, no sé, en drogas, en lo que pudiera ser. Es la típica, ¿no? Y no te conviene. Sin embargo, no lo va a escuchar porque para los amigos son el principal referente y encima debe ser el grupo más divertido. Claro. ¿Cómo hago ahí? O sea, y con los amigos yo creo que es un tema sensible porque la identidad se forma desde la parte de la socialización. Así ¿no? es. O sea, con el referente, con el par. Creo que lo importante es llevar siempre al adolescente a cuestionarse y cuestionar. ¿No? O sea, ¿a qué me refiero con esto? No solamente es eso está mal, es ¿por qué crees que a mí me parece que está mal? O sea, ¿qué conductas de riesgo consideras que yo veo en eso para que me preocupe? ¿No? ¿Qué te hace pensar que yo estoy preocupada? O sea, llevar a él a cuestionar y reflexionar desde dónde considero que viene mi preocupación o mi comentario para que él vea que yo no estoy satanizando a la persona, ni al amigo, ni a ese referente ideal que tiene el grupo, ¿no? Al manllado, como le dicen ahora, sino que al contrario, o sea, yo veo que esta conducta puede tener esta consecuencia, que si tú repites esta conducta que veo en tal persona, puede tener, entonces me preocupa, me angustia, me da miedo, porque considero que con tu conducta anterior no pudiste poner el límite, entonces ¿cómo lo vas a poner ahora? Tal vez esa simple pregunta resuelva muchísimas de las circunstancias que hay que nosotros nos gustaría de actitudes o conductas de nuestros hijos adolescentes que cambien. Y seguramente hay muchísima gente que quiere llamar a hacerte preguntas, así que vamos a recordar nuestras líneas, el 212-4100, 212-7165 y nuestro WhatsApp 950-047-428. Déjanos un mensajito corto que aquí lo podemos pasar. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos para seguir conversando de este tema. ¿Cómo corregir? No. ¿Cómo corregir? No. ¿Cómo? ¿Cuál era la palabrita clave? Generar nuevo aprendizaje. Generar nuevo aprendizaje con nuestros adolescentes. Ya volvemos. Imposición. Esto lo haces así porque lo digo yo. Ya, eso, olvídate, no sirve en el adolescente. Eso te sirve de 0 a 11 años, ¿no? El adolescente necesita sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y en este ejercicio decir, ¿me hace o no me hace sentido? Y también, ojo, pueda que tu hijo no elija cambiar la conducta y estará bien. Ahí el siguiente paso, a mí me parece, como papá, es decirle, ok, sin embargo, vas a tener que hacerte cargo del activo y el pasivo de esto. Claro, esto tiene determinadas consecuencias y todo bien. Y ese creo yo que es uno de los mambos de los papás, mamás con hijos adolescentes, que queremos que sean como nosotros o, claro, o que hagan las cosas como nosotros se lo sugerimos, porque además tenemos evidencia que así nos ha ido bien. Y nos olvidamos que nuestros hijos en la adolescencia están generando su propia evidencia. ¿No? Sol Misa nos resuelve la vida el día de hoy. Fuera tan fácil, ¿no? Sí. Y mientras estaba hablando, Carlos, yo lo escuchaba y decía, ok, claro, hay situaciones, digamos, en que, claro, tú vas en la conversación ayudándolos a reflexionar y en esa reflexión se dan cuenta y eligen, ¿no? Claro. Pero hay circunstancias cotidianas, simples, materiales, si quieres, que tiene que ver, por ejemplo, con la ropa, ¿no? Sí. Que es todo un tema, que incluso yo lo pasé con el caso de mi hija, porque tiene su propio estilo, no sé qué, no sé cuántos, y bueno, para mí, bueno, aquí no puedes ir vestida de esta manera porque no va. Claro. ¿No? Y entonces era la discusión y su respuesta era, pero yo soy así. Entonces, Ahora, entonces no es una conducta. ¿Ese no va como desde ella... dónde? ¿No va desde lo que tú consideras o no va porque hay un acuerdo universal? Porque el lugar donde iba, digamos, no era acorde a la circunstancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí va la discusión de, claro, pero yo soy así, mamá, ese es mi estilo, a mí me gusta así. Pero es importante ahí Y no es una conducta necesariamente. No, pero lo que pasa es que ahí es importante validar también qué me está pasando a mí con la conducta de mi hijo. ¿Qué siento yo con eso? No me quiero ir mucho a desviar el tema, pero al final esto es una responsabilidad de nosotros y que nosotros estamos criando en base a lo que nosotros consideramos que es correcto. En alguna cultura eso cambiará, en otro país cambiará. Ahora, lo que tenemos que apuntar con el adolescente también es a elegir nuestras batallas, a entender que los cambios no son personales, o sea, no son contra mí, contra lo que yo digo, sino es que está forjando una identidad y elegir en qué quiero también, ¿no? Y yo siempre le digo a los papás que es importante elegir que vamos a priorizar lo que realmente es un riesgo real y ahí poner los no negociables. Claro. O sea, no es negociable que tú a los 12 años consumas alcohol. O sea, o no es negociable que en esta casa se emborrachen todos juntos cuando son menores de edad. No es negociable. Entonces, si yo voy a elegir con el adolescente qué cuestionarlo y qué cuestionarme, es más desde el riesgo real. Cuando mi adolescente está en riesgo de vida,
de salud, ¿no? Donde no hay una educación quizás para ir al colegio, no quieren ir, o sea, cosas que realmente... Ahora, lo cotidiano es quizás un poco la negociación más real, ¿no? De me molesta, pero bueno, ya esta no la voy a ganar, ¿no? O sea, asumir que yo como papá también voy a tener una pérdida de ciertas cosas porque mi ideal es inexistente. Ese es mi ideal. Además, Este es mío. mi Este ideal, es mío. ¿no? Es Y mi yo mundo, considero, ¿no? y mis papás tuvieron otro ideal para mí, y Así seguramente es. muchas de las cosas no estarán contentos. Entonces, en la adolescencia, el papá también tiene que saber que eso que está cuestionando lo va a llevar a una pérdida de su propia expectativa. Y yo creo que con ese caminito, además de mostrarles el escenario, por ejemplo, con el tema de la ropa, ¿ok? A su vez podemos generarles la responsabilidad de que la acción que finalmente vayas a tomar, lo que vayas a decidir, va a traer una consecuencia. Por ejemplo, no quieres ir al matrimonio de tu tía porque tú quieres ir con un jean reventado, ametrallador, no te quieres poner un vestido o un traje. Ok, mi amor, todo bien. Vas a llamar a tu tía, entonces si le vas a dejar un mensaje en el WhatsApp de voz o le vas a decir, no me importó ir a tú porque no me provoca, así no quiero. Y te haces cargo. Pero hazte cargo de esto. O sea, el adolescente ya está en capacidad de asumir ciertas consecuencias de sus decisiones. Y con esto digo, por eso es que es elegir qué conductas voy a decidir yo por él y qué conductas no, porque evidentemente en la adolescencia el autocontrol y la autorregulación todavía no se terminó de desarrollar el cerebro, por lo cual no va a poder decidir con cuidado como queremos, o no va a poder tomar un poquito de alcohol y saborea la copita. No, ese tipo de cosas no va a poder pasar. Pero si es una cotidianidad, que era lo que tú decías, Sara, era poder elegir que, ok, eso que tú vas a asumir, lo vas a tener que asumir tú. Claro. Por lo cual ese vestido que te vas a querer, que no va en el límite social que están poniendo, porque en la sociedad existen límites, ¿no? Es tú vas a asumir, ¿no? Eso no tiene nada que ver conmigo. El tema es que a veces lo asumimos como yo voy a pasar vergüenza, a mí me van a preguntar. Ahí tenemos que derivar. Claro. ¿No? Ella ya sabe por qué se vistió, ella sabe por qué se puso, pregúntale por qué su estilo, o sea, darle a ella la responsabilidad de su decisión, ¿no? Y en esta casa, terminando un poco la idea es, hay derechos, hay posibilidades y hay deberes también. O sea, porque a veces es esto de como, ya, bueno, no importa, ya yo le escribo, ya yo soluciono, bueno, para que no se moleste, para no tener una pelea. Esa suavizadita es lo que hace que el adolescente me siga avanzando. Y el adolescente tiene que saber que yo igual soy autoridad. El papá no es solo amigo, el papá es una jerarquía en la familia. Sí. ¿No? Entonces ahí hay que tenerlo bien claro. Esto no implica violencia, no implica maltrato, no implica insultos, no. Simplemente hay una decisión que yo la tomo, hay una decisión que tú tomas, ¿no? Y una consulta, es muy sensible que el adolescente puede interpretar, o hay padres a veces que en su comunicación llevan este mensaje, ¿no? Eres amable, eres creíble, eres elegible para mí, te amo como hijo, te prefiero, me gustas cuando me haces caso. Es una frase común, y eso es de terror. Sí. ¿No? Entonces, creo yo que en toda esta conversación, en toda esta comunicación que tú sugieres con nuestros hijos, decirle, mi vida, y aún así, y si decides no ir al matrimonio porque no te quieres ir calata, y no corresponde, porque hay un acuerdo social, hay una convención, hay un límite, ¿ok? Ojo, mi amor, yo igual te amo, yo igual te quiero. Sin embargo, tú vas a necesitar hacerte cargo de esto. Sí. ¿Correcto? O sea, el amor no se condiciona. Claro. O sea, y eso creo que es algo importante. El amor no vas a condicionarlo por la acción que tiene. O sea, nuevamente separamos a quién es mi hijo de la conducta, porque con ese criterio, una mamá que tiene un hijo en una cárcel no lo podría querer. Y lo ama y lo adora. Totalmente. Sin embargo, seguramente no apruebe la conducta de su hijo, ¿no? Entonces, yo le puedo decir a mi hijo, yo te sigo amando y adorando, a pesar de que me hubiera gustado un montón ir contigo a este matrimonio, porque bailo contigo, porque nos divertimos, porque nos reímos, todo. Pero esto es tu decisión. Ahora, yo no voy a justificar la ausencia por ti. Sí. ¿Sí? Ahora, bien importante también esa frase que creo que es muchas veces la debilidad, ¿no? El hecho de ver que esa conducta o ese estilo no me gusta a mí como mamá o como papá, es también por el temor de ¿y qué van a decir? ¿No? Ese temor que está en el padre. Total. y que cómo nos hacemos cargo de esta parte también. O sea, yo creo que el adolescente al final termina siendo nuestro gran maestro, obviamente dentro de una crianza consciente y responsable, ¿no? Donde decimos, a ver, me está enseñando un montón, porque también podemos decir, oye, ¿cómo se atreve a irse interno? Qué valiente, ¿no? Claro. No, yo no haría eso. Separa en lo suyo. ¿No? Oye, qué auténtico. Pero sin embargo no lo vemos porque a mí me genera vergüenza. ¿No? No con esto digo que demos permiso a toda la libertad, porque Claro. insisto que hay límites en una familia, en una sociedad, en un matrimonio, en todo. Pero sí decir,
si yo no lo vería de esta manera, ¿cómo lo vería? Oye, no le importa lo que piensa el resto. Puede decirle cosas a la abuelita que yo no le dije. No tiene la capacidad de comunicarse mejor que yo, no se queda callado. Entonces, también podemos empezar a ver qué fortalezas hay en eso que a mí me genera vergüenza, no porque las tengas que aceptar, sino porque va a tener habilidades diferentes a las mías. ¿En Claro, qué ¿no? nos estamos Importante. equivocando a la hora de querer acompañar a nuestros hijos en el cambio, en el nuevo aprendizaje? Parto de la base en que siempre nos vamos a equivocar. Claro, bienvenidos. ¿No? O sea, es que por eso es que bienvenido no a va la, a salir. a la humanidad, ¿no? Y a la paternidad más aún. Pero creo que nos equivocamos en imponer, ¿no? En la imposición. En la imposición, sí, es muy molesta la imposición, ¿no? Totalmente. Aunque muchas veces sea necesaria, como digo, si tu hijo está en riesgo En de un riesgo vida. total, yo claro. necesito imponer. No me importa en este minuto qué estás sintiendo, qué vas a pensar de mí, pero yo no te voy a dejar en esa fiesta o yo no te voy a hacer que subas a ese carro con alguien que se alcoholizó. O sea, eso no es negociable independientemente. Yo lo que creo que nos equivocamos en pensar que existe una sola forma de criar, ¿no? En que existe una sola forma de que el adolescente piense, ¿no? Y en que el castigo es la única herramienta. La consecuencia y el límite, sí. Yo no creo que el castigo, y menos el castigo físico, ¿no? O sea, ya ese No, sería ya, como clase un... arcaica. O sea, Claro. algo, no existe el castigo físico. No, porque antes las generaciones fueron mejores. No necesariamente, solamente que no se sabía, ¿no? Entonces, esta idea de no llegar al maltrato como parte de la corrección. Yo creo que ahí sí. Y en nuestro país todavía hay muchísimo de esto, ¿no? Entonces, esta idea de cuestionar y cuestionarse y cómo me gustaría que a mí me corrijan. Claro. A mí yo no creo que nadie que le pegaron y hoy pega, de haya disfrutado de ese golpe, ¿no? Ni de ese grito. Sí. Muy bien. Bueno, Sol, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esto.